Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el cuarto escenario de La Sombra del Titán. Loco, Ela, la que para muchos, me incluyo, es el mejor escenario jamás diseñado de Marvel Champions, ¿no? Junto con Defender la Torre, que tenéis ahí en un vídeo mi tier list de los villanos. Para mí este es el escenario mejor diseñado. Quizás Ela está, digamos, un poco mejor ajustado el tema de la dificultad, pero bueno, ahí no me quise meter, por eso los pongo empatados, Ela y Defender la Torre, por el hecho de que al final tú con módulos de encuentro puedes subir o bajar. Además la dificultad es algo muy subjetivo, entonces no me meto mucho, ¿no? Hay muchas cosas que comentar hoy que vamos a hacer una breve introducción de cosas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué tengo aquí a Viuda Negra? Quiero traeros a Viuda Negra porque hay un combo, por si algún día jugáis este escenario con Viuda o con cualquier otro personaje espía, ¿vale? Que con de un modo u otro os podéis buscar un plan secundario, ¿vale? Entonces, si os buscáis Legiones de Hell, lo que sucede es que Legiones de Hell, si no hay un esbirro no muerto en mesa, gana oleada. Entonces, si mantenéis espionaje en mesa, en vez de robar 3 cartas, como se activa la oleada, vais a robar 5. Y es un combo bastante interesante. La oleada os la vais a tener que comer en el mismo momento que se active esto, porque oleada es mostrar carta, no es guardarte carta de encuentros para después, ¿vale? O sea que en tu propio turno te vas a comer la oleada, pero bueno, ya, oye, es cosa vuestra. Si os queréis, si veis que os va a compensar comeros una carta de encuentros en vuestro turno y robar 5, pues oye, a mí me parece algo interesante a saber. Luego, otra cosa, este vídeo se lo quiero dedicar a Israel y darle las gracias por una aclaración que me hizo en el escenario de Defender la Torre. Porque claro, muchas veces jugamos por inercia, gente, y jugamos a que sale Sombra del Pasado, entonces nos acostumbramos a bajar archienemigo, plan secundario y cartas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tiene razón Israel en la aclaración que me hacía, y es que las diferentes fases de la Sombra del Pasado está dividida por puntos. Entonces, primero bajaríamos a Magus, se activa su disparada, que es el ataque veloz, se hace su respuesta obligada, que se activa con su ataque veloz, y después es cuando habría que colocar la Iglesia Universal. Entonces nunca te podría hacer el combo de Magus, te dequea todo el deck y entonces hace la respuesta obligada de Iglesia Universal, ¿vale? Va por partes. Primero esto se resuelve, luego va esto, se resolvería si tuviera cualquier capacidad así que se active al ponerse en juego, al mostrarse, y después se barajan las cartas del archienemigo en el deck, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias Israel. Y gracias a todos, en realidad, porque esta campaña está siendo muy comentada y está siendo muy entretenido también. No solo el vídeo, no solo hablar con vosotros, pues de Warlock, por ejemplo, de diferentes posibilidades de diseño y tal, sino también de los escenarios y demás con vosotros. Luego, vamos a hacer 3 cambios. Yo es que sabéis que eso, Warlock es mi héroe favorito y siempre estoy buscando, bueno, nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, Ángela, y buscando problemas que no los acabo de utilizar mucho, lo voy a cambiar. Y entrenamiento defensivo, viendo que no me estoy yendo tanto al alter ego, voy a cambiarla también. Hay algo aquí bueno, que me hace dudar y es el hecho de que a lo mejor en normal, o a lo mejor contra villanos muy exigentes, o sea, poco exigentes, no cunde tanto, pero a lo mejor en experto esta carta empieza a ser necesaria, ¿vale? Entonces no la descartéis del todo, mantenerla ahí como en vuestro banquillo de cartas que pueden ser interesantes. ¿Y qué vamos a meter a cambio? Voy a seguir manteniendo que haya una mejora. Aquí en el aspecto de protección hay algo muy curioso y es que normalmente protección a Warlock le van bien los eventos, ¿vale? Pero en el aspecto de protección, los eventos normalmente se juegan en el turno del villano. Claro, a Warlock eso no le interesa, porque a Warlock lo que le interesa es tener cuantas más cartas de aspecto en su turno, mejor, para poder activar la magia de combate. Entonces, al utilizar mejoras, lo que está sucediendo, pues es lo mismo que sucede con Investigador Sagaz. Tienes ahí una mejora que en el caso de que te obliguen a descartarte de un ampollo, una mejora, algo de esto, siempre te puedes descartar de estas cartas que si se activan bien, te hacen su habilidad, pero si no, pues oye, están ahí como de defensa de las propias mejoras de Warlock que son tan importantes, ¿no? Y luego tenemos golpe diestro y vapuleo, que me parecen más útiles que las dos de agresividad que vamos a cambiar. Vapuleo, hay una versión en justicia que es igual, que si la utilizas de primera la devuelves a tu mano. Entonces es muy interesante. Lo que sucede en justicia es que no hay tanto espacio, ¿vale? Para quitar. Tendríamos que quitar o bien investigador sagaz, despejar la zona, tal vez, pero te hace robar. Es importante en el primer ciclo de baraja tener cuantas más cartas de robo mejor.
Luego, podríamos quitar de un modo u otro, pero es que te hace robar también. Zona de silencio, por un coste 1, cunde mucho, podría ser una opción. Agente Coulson, al ser tan cara, puede ser otra opción, pero es que realmente tiene un combo Agente Coulson que le va muy bien a Warlock para defenderse, es muy útil. Y luego estaría Investigador Sagaz, que el tema es que es una mejora. Y sucede lo mismo que lo que os acabo de decir, ¿no? Que nos protege mucho de quitarnos cartas importantes de la mesa de Warlock, que es tan dependiente de ellas. Entonces, no sé, la versión de Justicia de Vapuleo, pues de momento no la estoy metiendo, pero es muy buena carta, porque daos cuenta que la podéis utilizar de primeras y luego se puede utilizar una segunda vez simplemente para la magia de combate. Entonces, bastante útil. Vale, y una vez hecha esta introducción, por cierto, se acaba de anunciar, os lo acabo de dejar en un comentario de la comunidad, que se ha retrasado Motivos Siniestros. Así que bueno, pues haremos un Road to Motivos Siniestros un poco más amplio, bueno, con diferentes noticias, con diferentes valoraciones, con diferentes vídeos, bueno, habrá tiempo para traeros otros héroes que os interesen y tal. Entonces, pues si hay alguna cosa que os interese ver antes de que lleguen Motivos Siniestros, ponedmelo en los comentarios y así lo podemos valorar, ¿vale? De traer un vídeo de algún escenario en concreto. Le voy a tratar de dar prioridad a aquellos héroes que aún no hemos jugado, porque tengo muchas ganas de traeros el vídeo del tier list de héroes, de cuáles me parecen mejores, cuáles me parecen peores, igual al tier list que hice de villanos. Pero claro, hasta que no traiga todos los héroes al canal, me parece que sobra un poco ese vídeo, ¿no? Que primero es mejor traerlos a todos, ver cómo funcionan y luego hablar. Vale, pues estábamos en Santuario, acabamos de derrotar a Thanos y nos dice, ¿qué hacemos con el guantelete del infinito? A mí me gustaría realizar algunas pruebas. No, esta cosa es demasiado peligrosa. ¿Y a ti quién te ha puesto al mando? Dice Rocket. Entregádmelo a mí y lo guardaré a buen recaudo. Aquí tenemos a Warlock que ha reventado a Thanos. ¿Estás seguro de esto? Es para lo que he sido creado. El guantelete estará a salvo conmigo. Muy bien, Vengadores, volvamos a casa. Menos mal que ha acabado todo. ¿Hay alguna recompensa por salvar vuestro planeta? Necios, dice aquí Warlock, que en realidad no es Warlock, es Loki. Torre de los Vengadores. Aquí tenemos el típico, no, típica no, bueno, escena un poco emblemática, ¿no? De Thor reunidos en torno al martillo de Thor. Seguramente ahora después de beber se pongan a tratar de levantar el martillo, brindando por la victoria. Y ya estamos otra vez, Heimdall, debéis venir conmigo. Loki ha usurpado el trono de Asgard y ha desterrado a Odín al reino de Hel. Vale, pues aquí tenemos la gran sorpresa de esta campaña, ¿no? Que digamos que Thanos no era el fin, sino que era un villano intermedio, y la verdadera trama está en que Loki estaba asociado con Hela para desterrar a Odín de Asgard. Y aquí estamos en Niflheim. Ahora me perteneces, padre de todos. Nadie puede rescatarte de mis dominios. Vale, pues vamos con la preparación de la partida, algo muy rapidito. Colocamos en busca de las nornas, que es un plan secundario optativo, digamos, que podemos hacer o no. Tenemos que ir en busca de este tesoro que vemos aquí, que nos va a ayudar mucho contra Hela, y bueno, va a ser una de las opciones que barajemos para hacer. Luego, añade la carta Perfidia, convocado entre los muertos, que creo recordar que es bastante potente. Está aquí. Tiene una oleada. Cuando se muestre esta carta, vale, buscas a tu archienemigo. Bueno, no era tan grave. Luego, Shawarma. El Shawarma, si está en la hoja de campaña, que es el caso, la ponemos en nuestro deck. Calambrazo, si está en la hoja de campaña, que no es el caso, pues la quiero enseñar porque la verdad me pareció muy buen diseño. Es una obligación que se te queda en la mano. No es como las de... no me va a salir ahora el nombre. ¿Cómo se llama este hombre? Khan. No me salía. No son como las de Khan que están en mesa, sino que te queda en la mano. Entonces te está obligando a no poder robar una carta. ¿Sabes? Estás robando una carta menos cada turno, a no ser que hagas su acción de alter ego, que es gastar un recurso. Y me pareció, bueno, bastante interesante. Creo que aquí, así, vamos a iluminar un poco mejor. Vale. Ahora, si se completó la etapa 1B, que era el chasquido de Thanos, cada jugador descarta la mitad del deck. Esto estaba muy guay porque, digamos que si pasa del 1B, Thanos hace el chasquido, entonces te quita medio deck, desaparece el juego, pero si lo vences es como que reviertes eso, pero digamos que ese medio deck se te ha quedado en el descarte, no tardan en volver a llegar tus aliados y tienes que darle pues esa vuelta al ciclo de la baraja antes de barajar todo, ¿no? Me pareció muy temático, muy chulo. Y luego, condiciones de victoria, hacer el plan de en busca de la piedra de las nornas y recuperar la armadura de Odín.
Vale, pues vamos a tratar de hacer esas dos opciones. Voy leyéndoos y voy barajando. El tormento de Odín. Preparación. Vinculo Odín al plan principal. Aquí tenemos Odín con la cara de cautivo. Bus boca arriba. Muestra Nifagelir, que lo tenemos aquí, y a Garm. Aparta Jagelbru, Scourge, Salón Nastron y Nidhogg a un lado, fuera del juego. Baraja el mazo de encuentros. Vale, pues ahí tenemos Odín cautivo. Lo que sucede es que lo vamos a poner así, ¿vale? Para ahorrarnos espacio en mesa, que total no es muy relevante. Por ahora, sabemos que está vinculado y nada más. Para rescatar a Odín debéis emprender un peligroso viaje a través de Hel. Y por esta razón es por el motivo por el que mucha gente considera que este es el mejor escenario de todos, ¿no? Porque te plantea un viaje al inframundo. Empiezas en Nifagelir, estas cuevas, ¿no? Esta entrada al inframundo que está custodiada por Garm, este monstruoso sabueso infernal custodia la entrada al inframundo. Entonces, bueno, pues te va mostrando diferentes lugares que tienes que atravesar antes de encontrarte con Hela y poder separar a Odín, ¿no? Bueno, poderlo liberar. Es muy al estilo Elden Ring, gente. Vamos viajando por diferentes lugares, ahora que está tan de moda el Elden Ring. Y luego hay algo curioso que, digamos que, bueno, no puedes entrar al Nifagelir hasta que no derrotes a Garm, porque dice que no puede quitarse amenaza de Nifagelir. Entonces, pues una vez más, igual que sucedía con Thanos, aquí el propio juego te está explicando los pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, no puedes ir a por la piedra de las Nornas, a por ese tesoro, a no ser que dejes herida a Ela. Es como que Ela te está muy encima y hasta que no la dejes herida no vas a poder ir a por ese tesoro, ¿no? Y entonces, si no puedes ir a por el tesoro que te va a ayudar, ni tampoco puedes atravesar Nifagelir, pues un poco te va guiando, ¿no? Pues lo primero será acabar con Garm. Lo segundo, si puedes herir a Ela, coger ese tesoro de la piedra de las Nornas para, digamos, eh, completar bien tu campamento, ¿no? Digamos que la primera idea, siguiendo un poco el lore y siguiendo un poco la ambientación, es que montemos un buen campamento, montemos muchas mejoras, busquemos el tesoro y tal, y ya una vez montado el campamento podamos ya abastecernos bien para atravesar Nifagelir y atravesar los diferentes escenarios que nos plantea Ela, ¿no? El problema que a medida que te vayas acercando al inframundo, al corazón del inframundo y a Ela, Ela va a ser más poderosa. Entonces creo que ya está eh, todo puesto, creo que no falta nada y vamos a empezar la partida, como siempre os digo, deseadme suerte, vale, vamos allá. Es una partida larga, ¿eh? Este viaje es un viaje largo. Bueno, mira, la vara kármica nos viene bien. El chaleco no nos viene mal tampoco, pero necesitamos algo de daño, ¿eh? Para quitarnos de encima a Garm cuanto antes, porque no quiero que esté pegando a mayores de Ela. O sea que a lo mejor tenemos que ser agresivos. Voy a descartarme todo esto. Me voy a quedar solo la vara. Aunque el chaleco no venía mal. Pero me quiero asegurar que me quito ese tío de encima. 1, 2, 3, 4 y 5. Descartamos, robamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues mirad, no ha salido ningún evento de hacer daño, ¿eh? Menos mal que tenemos de un modo u otro y podemos seguir robando. Que es lo primero que vamos a hacer. Porque de hecho aquí hay un plan secundario muy interesante para quitarte encima. Que os lo voy a enseñar ahora. Uno sería Legiones de Hel. Lo que pasa es que te comes la oleada. Hay 2 copias. Pero el otro es aún más interesante y yo os explico por qué. Más que nada por lo que te evitas, ¿vale? Y son las tormentas, bueno, la tormenta antinatural que nos dice: letal frío de Jotunheim es capaz de congelar a los héroes más resistentes. Ni héroes ni aliados pueden prepararse mediante efectos de cartas de jugador. Cuando se muestre esta carta, agota a todos los aliados que estén en juego. Entonces, esta carta, si te sale a late game, cuando tienes a lo mejor 3 aliados en mesa que tienes pensado jugar y te los agota, te puede destrozar el turno y te puede poner en una situación muy complicada. Además, te impide prepararte con la capa y es un plan que yo, cuanto antes me lo saque encima, mejor, la verdad. Entonces, nada, vamos a poner aquí el tercer plan secundario, muy a lo Thanos, porque con Thanos también hubo un momento que teníamos muchos planes secundarios en mesa. Vamos a robar 3 cartas por de un modo u otro.
1, 2 y 3. Aquí tenemos por fin el rayo kármico que nos va a ayudar. La capa. Interesante. Voy a golpear a Garm para quitarle el estado duro. A ver cómo podemos hacer esto. Por 2 me puedo bajar la vara. Por 2 la capa no me da. No. Vale. O sí, párate. Claro, por 2 eso. Por 2 la capa. Por 2 el rayo. Ya, pero no quita amenaza de ahí que me interesa quitarlo. ¿Qué me interesa más ahora? ¿Qué me interesa más ahora? Párate, creo que lo puedo hacer mejor. Vamos a pagar. Vamos a calcular, pero creo que lo tengo, gente. Descartamos estas dos. Ah, no. Vale, bajamos esto seguro. Ah, no puedo porque no me puedo preparar con la capa por eso. Entonces, simplemente por 1 y 2 con bicho, vamos a hacer 4 en Garm. Cae derrotado, va a la zona de victoria. Lo he hecho bien, ¿no? He pagado 1 y 2 y con 2, sí. Vale. Y ahora, por 2 creo que me voy a bajar esta, aunque no me sea muy útil porque de momento no me puedo preparar con la capa. Pero así al menos vamos a profundizar más en baraja ahora al robar, ¿vale? Le voy a dar prioridad a eso. Cuanto antes lleguemos a las mejoras, mejor. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, va a ser un turno complicado, pero espero poderlo solucionar. Vale, entonces sube 3 de amenaza, porque aquí la clave con Ela es que tiene mucho umbral, entonces nos va a dar tiempo, pero hay mucha aceleración al principio. Mucha. No me voy a defender, voy a comer daño, voy a ser un poco agresivo, a ver qué sucede, aunque no lo recomiendo al principio con Warlock. Bueno, perdón, que todo esto lo hice sin cambiarme a héroe. Es que como se llama igual, a veces te lleva a la confusión. Obviamente hice el turno cambiado a héroe. Entonces nada, nos va a atacar, ataca de 1, no nos hace más daño que ese 1. Y carta de encuentros, que va a ser... cuando se muestre esta carta, descarta una mejora o un apoyo. Ya empezamos. Vale, me voy a descartar la capa. Y nos toca. Nos toca. Por 1 y 2. Vamos a jugar un rayo kármico. Vamos a hacer 4. 5. No, 4. 5. 5. 6. Le vamos a hacer 6 a Ela. Vale. Bueno, no lo expliqué, pero son 4 de daño más 4 cartas descartadas. Y 1 de daño a mayores por cada carta de aspecto, ¿vale? Las básicas no cuentan, o sea que Shawarma no cuenta. Le hacemos 6, a 2 se queda herida.
Me voy a descartar de respuesta rápida. Me voy a dar +1 a mis stats. Pego. Entonces Ela cae derrotada porque a 8 la herimos. Se da la vuelta, interrupción obligada. Cuando Ela va a ser derrotada, si Odín está vinculado al plan principal, le damos la vuelta a Ela y se queda herida. Ahora, por 2, voy a quitarme este plan de delante. Y vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, magia cuántica nos viene bien para recuperar la capa. La pena es que ahora mismo no tengo ninguna carta 1, 2, 3, 4, 5 de aspecto. Pero bueno, iremos viendo. Entonces, ahora 3 de amenaza al plan. Se va a 7. Ela nos ataca de 0. No me voy a defender. De 0. Y vincula esta carta a Ela. Nos ataca de 2. Nos hace 2 daños. Vamos a 3. No, perdón, que está en 0. Nos ataca de 1. Nos hace 2 daños. Estábamos en 1. Y ahora, carta encuentros, que es un Draug con guardia. Cuando se muestre esta carta, elige entre sufrir un daño o colocar una amenaza sobre el plan principal. Voy a subirlo. A lo mejor me estoy pasando de agresivo. Pero bueno. Veremos a ver. Voy a pagar 1 y 2 para jugar conciencia cósmica. Quitamos 3 de amenaza aquí. En busca de las nornas no puede quitarse amenaza de este plan, a menos que la tenga el rasgo herido, que es el caso. Entonces, cuando se derrote esta carta, cada jugador pone en juego una copia de la mejora Piedra de las Nornas con la cara de inicio boca arriba y controlada por él, y le damos la vuelta a esta carta. Vale, aquí la tenemos. La Piedra de las Nornas es un tesoro, un Asgard, un artefacto mágico que dice que nos da +1 de intervención, de ataque y de defensa. Y bueno, pues en cualquier momento podemos preparar a nuestro héroe y darle la vuelta a esta carta, ¿vale? Entonces, esto ahora le vamos a dar la vuelta. Empieza con 4 y es el plan de recuperar la armadura de Odín. ¿Cuál es el problema? Pues que no puede quitarse amenaza de este plan hasta que no controlemos a Odín, ¿vale? Primero hay que ir a por Odín y rescatarlo. Entonces ahora se activa la respuesta obligada de Ela, que dice que después de que se derrote un plan secundario, da la vuelta a Ela para ponerla en su cara de místico. Por si no os habíais dado cuenta, es un duelo entre místicos. Esto ya lo dejamos aquí. Ahora... Voy a renunciar a la capa. Voy a bajar esto. Voy a pegar de 2 al Draug. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4 y 5. Enderezamos. Y esto igual se pasa un poco de brillo, ¿no? Bueno, no sé. Vale. Damos turno. Esto empieza a subir ya peligrosamente, pero bueno, veremos a ver. Dejadme ver. Creo que aún no ha salido la del hechizo mágico este de intervención. Vale. Ni tampoco ha salido Coulson, que siempre nos podrían ayudar a intervenir algo. Maria Hill también. 1, 2, 3, 4, 5. Esto se va a 11. Ela nos ataca. Creo que no me voy a defender. Ataca de 2, de 3 y de 4. Nos vamos a 6 daños.
más un daño del Draug, nos vamos a 7. Carta de encuentros. Uf, pues ahora sí que nos tenemos que defender. Defendemos de 3, ataca de 2 y 2 son 4. Nos hace un daño. Nos vamos a 8. Bueno, no os la leí, vale, pero es el todos a una, que todos los villanos y esbirros te atacan. Y el Draug nos hace un daño, ¿vale? Empieza bastante duro esto, ¿eh? Bastante duro. Sí o sí vamos a tener que bajar el mundo alma. Ah, por... Por 2 voy a bajar a María Gil, robamos una carta, hechizo escudo. Voy a pegarle de 1 al Draug, cae derrotado, daño en María. Y vamos a dar turno 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Damos turno. Vamos a ver. Esta se gira. Estas no. Yo creo que pueden ir juntas para ahorrar siempre algo de espacio. Otros 3 de amenaza. Esto está ya a 3, 9, a 14. Ah, no, perdón. Estoy sumando 3. No, serían 2. No sé si antes sumé uno de más, tal vez. Tal vez sí, no lo sé. Tal vez sí. Está uno menos de amenaza, juraría. Pero bueno, lo dejo en 13, ¿vale? Me he equivocado seguramente. Porque ya no tiene el más 1 aquí. Vale, son 13 de amenaza. Ela nos ataca de bastante. Me voy a defender con el hechizo escudo, o sea que ataca de 2. De nada más. Utilizamos hechizo escudo, nos descartamos de 2 cartas, no nos hace daño. Carta de encuentros, que va a ser Legiones de Ela. Cuando se muestre esta carta, 2 de amenaza adicional, 6, 1. Ay, perdón, que me tuve que mutear, que tenía que estornudar. Si hay un no muerto, gana más 2 de amenaza por cada no muerto en mesa. No hay ninguno, o sea que gana oleada. Cuando se muestra esta carta, coloca una amenaza sobre el plan principal y coloca una amenaza adicional por cada plan secundario que hay en la zona de victoria, que no hay ninguno, ¿vale? Entonces nos toca. Vamos a intervenir aquí de 2 porque tiene crisis y no nos interesa. María cae derrotada. Me voy a descartar de agente Coulson. Vamos a quitar 2 de amenaza del plan principal. Robamos una carta. Por 1 y 2 vamos a bajar el hechicero supremo. Como hemos pagado con audacia, le hacemos un daño a Ela. Vamos a intervenir de 2. Vamos a pagar ataque mágico. Le vamos a hacer... ¿Qué hay aquí? Hay otro sentido místico. Párate. Hay otro sentido místico porque lo único que nos ha quedado aquí ha sido la capa. Ha sido la capa. Vale, pues no nos va a interesar hacer ataque mágico. Y aún así yo creo que me las voy a quedar porque Kunde sea agresivos ahora. Esperemos que eso no pase. Me voy a dar la vuelta. 12, 13. Yo creo que no debería pasar. Y creo que ya ha salido además un mover ficha. 1. Sí, ha salido 1. Bueno, esperemos que no pase. Damos turno. Son 1, 2, 3, 4. Carta de encuentros. Contador en el mundo alma. Y barajamos. Bueno, hay que enderezarse también.
Y bueno, la verdad es que nos ha fastidiado un montón tener que descartar la capa. Fijaos que en el primer turno dudé si bajar el chaleco, no solo por defendernos, sino por el hecho de también tener una mejora que nos proteja de descartes, porque ella tiene, creo que más de una carta en este escenario hay que te haga descartar mejoras, y eso hace a Warlock más vulnerable. Ay. Pero bueno, veremos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora, damos turno. Esto se va a 12. Ahora, Ela planifica de 1. De nada más. Se va a 3. Joder, perdón. Que he tenido que estornudar otra vez. No sé qué me pasó hoy. Vale, y ahora doble carta de encuentros, ¿vale? La primera. Vale, vinculamos esta carta a Ela. Respuesta obligada. Después de que Ela ejecute el plan, dale una carta de aumento boca abajo. Y la última. Cuando se muestre esta carta, coloca una amenaza sobre el plan principal. Ahora coloca una amenaza adicional sobre esta carta. Perdón, sobre el plan principal por cada plan secundario que haya en la zona de victoria, que de momento no hay, ¿vale? Nos toca. Agotamos mundo alma, quitamos contador, nos curamos todo el daño, nos damos la vuelta. Por una y por dos voy a bajar sentidos místicos. Me voy a descartar de zona de silencio para quitar 2 de amenaza de aquí. Robamos 2 cartas, 1 y 2. Me voy a bajar investigador sagaz. Perdonad, gente, que es que me tengo que sonar, joder. Ay, vale, mucho mejor, jova. Ay. Ya no sé qué dice. Bajé investigador sagaz. Ahora. Hay que bajar esa amenaza. Aún así, voy a jugar un rayo kármico. Sin descartar. Vamos a hacerle 5. O descartamos. Es que si descarto la carta, luego tengo que andar esperando a que me salga el otro. Va, venga, vamos a descartar. Pegamos de 4, de 5, de 6, de 7 y ya estaría. Pegamos de 4, de 5, de 6 y de 7. Más un daño que tiene encima. Derrotamos a Ela. Le hacemos 8 daños. O sea que la pasamos a derrotada. Desvinculamos sus accesorios. Vale, perfecto. Con Warlock voy a intervenir. Intervenimos de 2 por la piedra de las nornas. Se va a 10. Y una vez que bajemos un poquillo el plan principal, la idea es ya entrar en el Nifagelir, ¿vale? Vamos a robar. Vamos 1, 2, 3, 4. Ahí está la capa. 5 y 6. Esta no hace falta agotarla, o sea que también la voy a dejar aquí. Y vamos a dar turno. Entonces esto se va a 12. Ela nos ataca. No me voy a defender. Ataca de 0. De 2 nos hace 2 daños. 2. Carta de encuentros. El villano te ataca. No me voy a defender. Ataca de 0. Y de 1. Vale, pues nos vamos a 3 daños. Ojo con hacer estas cosas de no defenderse, porque Ela tiene algún momento de 4, ¿vale? Hay algún momento duro, pero bueno, estoy siendo un poco más agresivo de lo habitual.
Espero no tener problemas con eso y nada más. Hay que bajar la capa, entonces por 1 y por 2 vamos a bajar ya la capa de Adam Warlock. Vamos a intervenir. Intervenimos de 2. Hay que rebajar eso para estar bien seguros. Me voy a descartar de Halcón Estelar. Bueno, no. No, porque se ha aliado. Bueno, me tengo que descartar de golpe diestro, es un poco estúpido. Le vamos a hacer 2 daños al enemigo, que es a Ela, pero tiene vida infinita, ¿vale? Pero por lo menos hay un objetivo al que hacer daño. Entonces le hacemos 2 daños, que ya no los pongo, porque tiene vida infinita en su lado herido. Es imposible acabar con Ela. Entonces, ahora nos podemos enderezar y robamos 2 cartas. Vale. A ver qué tengo aquí en el descarte, por si hay algo que me interese. Voy a ir buscando a Coulson. Por 2 voy a jugar a Maria Hill, robo una carta, no me vale de nada. Voy a intervenir de 2. Se va a 8. Vamos a ponerle el daño derivado a María. Voy a intervenir de otros 2, se va a 6. Mientras no descartemos, o sea, mientras no rompamos un... Joa, mientras no derrotemos un plan secundario. Ela sigue herida, o sea que tampoco hay mucha prisa. Y me voy a descartar de estas 2. Vamos a seguir buscando a Coulson por el tema de aprovechar esa Warma. Estas no son tan relevantes. Aunque necesitemos intervenir, no estamos apurados. O sea que vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No da salido el señor Coulson. Está agazapado. Damos turno. Esto se va a 8. Ela nos ataca. No me voy a defender. Ataca de 0. Esta carta gana tantos iconos de aumento como el número de planes secundarios que hay en la zona de victoria. No hay ninguno, o sea que no nos hace daño. Y carta de encuentros, vinculamos la capa de Ela a Ela, ¿vale? Y le da firmeza. Nos da igual porque tampoco jugamos con confundir ni aturdir. Vale. Entonces, por 1 y por 2 voy a bajarme a Kalú. Nos vamos a buscar un evento en las 5 primeras. 1, 2, 3, 4 y 5. Vapuleo. A por ellos. Bicho, hechizo, escudo. Vamos a coger hechizo, escudo. Tiene que ser evento, ¿eh? O sea que no puedo coger a Coulson ahí. Barajamos. Cortamos. Vamos a intervenir de 2 aquí. Lo vamos a dejar listo. Porque en breves vamos a poder entrar al Nifagelir. Vamos a intervenir de 1 con Kalú. Y voy a quitar 2 de amenaza también. Para irlo bajando. Aunque sea muy poco a poco. María cae derrotada. Ponemos daño derivado en Kalú. Voy a descartarme de enfermera de noche. Curamos de 1 a Kalú. Enderezamos, robamos 2 cartas. Puede haber curado a María, la verdad. Voy a intervenir de otros 2. Y voy a bajar por una. Voy a bajar 2 antiperfidias. Vamos a jugar controleros.
Me voy a reservar hechizo escudo y el shawarma. Y damos turno. 2. De hecho, no sé si descartar hasta el hechizo escudo, ¿eh? Vamos a descartarlo. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Vale, ahora tenemos buen turno para entrar atrevernos a entrar ya a la boca del Nifagelir. Entonces, Ela... bueno, esperad, primero colocamos amenaza. Se va a 5. Ela nos ataca. Ataca de 0, no me voy a defender. De 0, de 1, de 2. Nos vamos a 5 daños. Carta de encuentros, que es un accesorio. Vale, ahora descartamos cartas. Creo que no, quedan aliados. 1, 2, People Troll. Vale, pues People Troll entra. Entra como un no muerto. Su intervención es igual a su... Bueno, su planificación va a ser igual a su intervención. Como esbirro, no muerto. No sufre daño derivado. Y cuando se muestre esta carta, descarta cartas por en juego. Es aliado enfrentado a ti como guerrero caído. Había otra característica. ¿Dónde está? El texto de reglas está en blanco, ¿vale? Entonces, no tendría dureza ni tiene nada de esto, ¿vale? Ni es místico ni nada. O sea, simplemente tiene 2 de vida, planifica de 1 y ataca de 1. Vale, esa fue la carta de encuentros y nos toca. Entonces, vamos a intervenir de 1 con Kalú aquí y vamos a entrar en el Nifagelir. Entonces, nos dice que cuando se derrote esta carta, el jugador inicial muestra a Jajelbru, que digamos que son estos acantilados con este puente que hay que atravesar ahora, y a Scourge, ¿vale? Que nos corta el paso en Jajelbru. Nos corta el paso en Jajelbru. Le voy a poner el daño derivado antes de que se me olvide a Kalú. Entra con dureza. Scourge. Todos los que son así del mundo de Elas y del mundo helados y tal, todos llevan dureza. Y dale a los demás jugadores, que no sean el jugador inicial, o sea, en este caso no nos influye, una carta de encuentro boca abajo, ¿vale? Entonces esto va a la zona de victoria, ahora Ela tiene más vida. Bueno, ahora que hemos derrotado un plan secundario, a Ela se le da la vuelta, ¿vale? Y dice que Ela recibe más 1 de planificación, más 1 de ataque y más 2 de vida por cada plan secundario que da en la zona de victoria. Lo voy a marcar para que lo sepáis en todo momento cuántos planes secundarios llevamos y así ya sabéis sumando lo que tenemos ahí, ¿vale? De nuevo, no podemos atravesar el puente de Jajelbru hasta que derrotemos a Scourge. Y vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No tengo mucho daño. O sea que me tengo que asegurar de que le pego Scourge y eso a lo mejor impide que mate primeras a People Troll. Aunque tengo bastante manera de robar. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Por 2 vamos a pegar a People Troll, ¿vale? Lo derrotamos y esto va al descarte. Ahora, sí, yo creo que podemos. Aunque voy a renunciar a la primera habilidad de vapuleo. Por 3 voy a bajar a Agente Coulson. Nos vamos a buscar la respuesta rápida. Yo creo que ya estaba en el descarte. Aquí está. Va a nuestra mano. Entonces con Coulson le vamos a quitar el estado duro a Scourge. Le ponemos el daño derivado. Por 1 y 2 le vamos a hacer 3 daños a Scourge. Ahora
Me voy a descartar de hacer la llamada. Quitamos toda esta amenaza del plan principal. Se va a 3. Enderezamos a nuestro héroe, que bueno, no sé si se ve, pero tengo por aquí la capa, ¿vale? Y robamos 2 cartas, 1 y 2. Vamos a pegar de 2 a Scourge, que es derrotado. Vale. Ok, ya tenemos espacio, ya hemos liberado espacio en el puente. Perfecto, esto lo vamos a dejar aquí porque esas total, no sé, tienen que, que bajar. Oye, nunca me acordé de utilizaros el investigador sagaz, gente. Al tenerlo tan apartado y grabando, nunca me acuerdo. Vale. Ahora podríamos activar ya el combo. Pero el combo no os creáis que es algo que me gusta mucho jugar con vosotros en el canal, porque al final es como algo muy sencillo, ¿sabéis? Es como un mecanismo que de algún modo bloquea la situación. Creo que tengo aquí el hacer la llamada. No sé si hay algún aliado que me interesaría poner en mesa. Hmm. Voy a jugar hacer la llamada. Vamos a buscarnos a María Gil. La tenemos aquí. Entonces, jugamos a hacer la llamada. Pagamos su coste pagándolo así. Cuando entre en juego robamos una carta, que va a ser de un modo u otro, y con una carta nos vamos a pagar el imperturbable, ¿vale? Y la vamos a dejar por aquí. Hay que barajar, hay que poner contador al mundo alma y hay que coger una carta de encuentros. Vale, vale. Estoy convencido de que es muy probable de que pasemos a poner la aceleración, ¿eh? Porque vamos lentillos. Pero es la clave realmente, es tener paciencia con ella. Es entender que es un viaje largo, que es un viaje que no es una partida de Marvel Champions al uso, que te puedas flicar en 20 minutos. Y que hay que ir haciendo muy por lo seguro todos los pasos para poder resolver de la mejor manera posible. Tenemos 5 de daño encima. Me podría dar la vuelta a lo mejor. Me voy a dar la vuelta. Bueno, primero vamos a intervenir con María. Aquí. Porque veo casi imposible que eso llegue a 18. Entonces vamos avanzando por el puente de Jagelbrook. Le voy a poner el daño derivado a María. Me voy a dar la vuelta. Vamos a gastar ya la gema. Bueno, no, me la voy a dejar por si hay alguna carta que nos haga comernos algún daño mayores. Total, lo puedo hacer en el siguiente turno. Vamos a robar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Enderezamos todo. Esto por aquí. Los 3 aliados en mesa. Ok. Y le toca a la señora Ella. Vale, entonces, 1 de amenaza, porque ahora ya no tenemos eso. Lo que sí, que ahora tiene un aumento a mayores. Entonces, va a planificar de 1, de 2, no, perdón, de 1, de 2, de 3. Y esta carta gana tantos iconos de aumento como el número de planes secundarios que haya en la zona de victoria. Entonces son 1, 2, 3 y otra vez 4. ¿Vale? Entonces planifica de 4, se va a 8. Y doble carta de encuentros. La primera es una sombra del pasado. Como no, yo sacando sombras del pasado, qué raro. La neutralizamos con la salvaguarda cósmica. Y la segunda es otra perfidia. ¿Vale? Cuando se muestra esta carta, cada jugador debe elegir entre descartar la mejora o apoyo con el coste más alto de entre todos los que controle, o bien sufrir tanto daño como el número de mejoras o apoyos que controle, que vamos a descartar con otra salvaguarda. Entonces eso queda anulado y nos toca. Vamos a agotar el mundo alma, curamos todo el daño, nos damos la vuelta y que empiece el show. Vamos a intervenir de 2 en Jagelbrook, vamos a atravesar el puente y nos dice: cuando se derrote esta carta, el jugador inicial muestra el salón de Nastron. Vale. Y a Nidhogg. Vale, pues aquí está el salón de Nastron, ¿vale? Es ya la última ubicación de Ela.
Y aquí vamos a poner a Nidhogg, que es ¿cómo decirlo? Gusano gigante. Los pone en juego, dale a los demás jugadores una carta de aumento boca abajo. Vale, pues esto lo dejamos aquí. Se va a 2 contadores, la zona de victoria, en cuanto a planes secundarios. O sea que la tiene más vida, ataca de más, planifica de más. Nidhogg que entra con dureza. Algo que me gusta mucho de este escenario es que los esbirros de cada uno de las fases van escalando en función del número de jugadores. O sea que a 4 este bicho es inmenso, es infinito. Esto entra con 5 amenaza. Vale. Y nos toca. Obviamente no podemos entrar al salón de Nastrond hasta que derrotemos a Nidhogg. Me voy a descartar de hacer la llamada. Para ganar +1 a mis stats, nos enderezamos. Probamos 2 cartas. Voy a pegar de 1 con Kalu aquí. Le quito el estado duro. Kalu cae derrotado. Vale. Ahora yo pego de 1, de 2 y de 3. Pego de 3. Creo que antes de activarme yo, lo más interesante es pagar 1 y 2 para jugar un rayo kármico sobre Nidhogg y a ver cuánto le hacemos. Son 4, 5, 5 y 6, ¿vale? Le hacemos 6, cae derrotado Nidhogg. Ok. Como hemos pagado con determinación, vamos a quitar 1 de amenaza del plan principal. Vale, joder, de nuevo, me he olvidado de investigador sagrado. De verdad, solo me acuerdo para defenderme de descartes de mejoras. Vale. Ahora, vamos a intervenir de 3. Esto se queda 2. 1 y 2. Vamos a intervenir de 2 con Coulson. Esto cae derrotado. Cuando se derrote esta carta, el jugador inicial desvincula a Odín del plan principal. ¿Vale? Toma el control de su carta. Dale una carta de encuentro boca abajo a cada jugador. Vale, esto queda boca abajo. Ahora sí que me voy a acordar de derrotar plan secundario, robamos carta. Tampoco me estoy acordando del imperturbable. Pero bueno, imperturbable creo que fue menos útil. Esto ahora suma 3. Ela sigue subiendo en su capacidad de hacer daño y de planificar. Y ahora solo quedan 2 planes. Odín entra en juego para nosotros. Mientras Odín no esté vinculado al plan principal, gana. El jugador inicial toma el control de Odín. No se pueden vincular cartas a Odín y tampoco cuenta de cara al límite de aliados. ¿Vale? Si Odín abandona el juego, los jugadores pierden la partida. Intervenimos de 2 ahora para ir a por la armadura de Odín. Vamos a armar a Odín. Habéis rescatado a Odín, pero Ela aún se guarda su armadura en una cámara acorazada. Vale. No puede quitarse amenaza de este plan a menos que el jugador inicial controle a Odín. Cuando se derrote esta carta, cura todo el daño a Odín, da la vuelta a su carta para dejarla boca arriba con su cara de rey. Vale. Odín come 2 de daño derivado por la intervención. Ahora intervenimos de 2 con Maria Hill. Esto cae derrotado. Esto va a la zona de victoria. Cuando se derrote esta carta, cura todo el daño a Odín y da la vuelta a su carta para dejar boca arriba su cara de rey. ¿Vale? Bueno, aquí veis una de mis, yo diría que mis ilustraciones favoritas de todo Marvel Champions. Esto ahora sube a 4 porque es otro plan secundario. El jugador inicial toma el control de Odín. No se pueden vincular cartas de encuentro a Odín y tampoco cuenta de cara al límite de aliados. Interrupción obligada. Cuando Odín abandona el juego, retíralo del juego. Interviene 3, ataque 3. La ilustración de verdad es una pasada, ¿eh? Debe ser de algún cómic, porque pone Marvel, no pone el autor. O sea que debe ser de algún cómic. Pero bueno, lo curamos, pero está agotado, ¿eh? Y ahora vamos a ir al ataque. Ela ahora mismo tiene 5, son 4 y 1, son 5 de ataque, 5 de planificación y de vida son
8 y 8 son 16, ¿vale? 16 de vida. Cuando Ela sea derrotada, si Odín no está vinculado al plan principal, los jugadores ganan la partida. O sea que ahora hay que ir a por ella y hacer el máximo daño posible. Por 2. Voy a bajar al halcón, que nos lo podemos permitir. Porque no cuenta para el número de aliados. Maria Hill cae derrotada por el daño derivado. Y Coulson tiene un daño a mayores. Juraría. Ahora le vamos a hacer 2 daños a Ela. Con halcón. 1 y 2. Le hacemos 2 daños a Ela. En 16 pierde la partida. Y por 1 vamos a atacar de 5. Descartamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, sería así. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas descartadas. Le hacemos 5 daños a Ela. Y como va a pegar de tanto, me voy a reservar el hechizo escudo, ¿vale? Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto ya debería estar. Enderezamos todo. Enderezamos todo. Ela nos va a atacar. Ahora esto se va a 8. Solo suma de 1 en 1. Digamos que su plan pierde fuerza, porque obviamente ya hemos liberado a Odín, entonces solo suma de 1 en 1, pero ella gana, pues, no sé, por su proximidad, a lo mejor estamos demasiado cerca en el inframundo o lo que sea, y gana en poder, o por su rabia, porque estamos reventándole el plan, y ahora pega de 1 y 4, son 5 y nada más. Pero déjame ver que tenemos que tener suficientes cartas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si pega de más, no podemos hacer el hechizo escudo, ¿vale? Porque el hechizo escudo nos dice que cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, como parte del coste, descarta ese mismo número de cartas superior, de la parte superior de tu mazo. Y ya pega per se de 5. Con un aumento de más de 1 no podríamos jugarlo. 2, 3, 4, 5, 6. Interesante. Pues me voy a defender con el agente Coulson, que aún así no tenemos daño. Aunque gane brutalidad por cualquier hecho, no creo que llegue a hacernos 11 de daño. Pega de 1 y 4 son 5, 6. Si el villano está atacando y hace daño a un personaje, aturde a ese personaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que nos hubiese valido, porque solo va a hacer 6 y va a desintegrar a la agente Coulson y además se va aturdido. Y doble carta de encuentros. Vale. La primera es un gigante de hielo con dureza, no nos influye mucho porque no tiene guardia. Y la segunda es Ela te ataca, coloca uno de amenazas sobre cada plan secundario. No hay planes secundarios, entonces simplemente tenemos que comernos el ataque. Y pues vamos a utilizar el halcón estelar. Ataca de 1 y 4, son 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Pues le hace 8 al halcón estelar y cae derrotado. Muy bien, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos toca. Por 3. Vamos a jugar un rayo kármico. Le hacemos 4 a Ela. 4, 5, 6, 6, 6, ¿vale? Le vamos a hacer 6 daños a Ela. Son 5 y 1 se va a 13. En 16 pierde, juraría. No, son 8 y 2 por 4, 8, ¿vale? En 16 pierde la partida, o sea que esto ya estaría. Vamos a pagar 2, que va a ser 1 y 2, para bajar a Pipe el Troll. Entra con dureza. Con Pipe el Troll vamos a hacer un daño al gigante hielo.
le quitamos el estado duro, entonces se le quita la dureza con el daño derivado a Pibel Troll. Con Odín pegamos de 4 para destruir al gigante de hielo. Le vamos a poner el daño derivado a Odín. 1 y 2. No, al revés. Vamos a tener que pegar con Odín. Sí, porque pensé que me llegaba. Pensé que me llegaba, no. Bueno, pues vamos a tener que pegar con Odín. Pegamos de 4. Pegamos de 4. El gigante de hielo se queda en mesa. Y lo único que puedo hacer ahora es que pensé que me llegaba por 1 para jugar el ataque mágico, gente. Qué pena. Ah, no, no, no. Sí que la podemos hacer, sí que lo podemos hacer, gente. Golpe diestro. Golpe diestro. Siempre hay respuesta con Warlock. Lo vamos a hacer bonito. Con 4 le pegamos al gigante de hielo. Cae derrotado. Y pagando por 1 la magia cuántica nos devolvemos golpe diestro a la mano, ¿vale? Está a 13. El 16 pierde. Nosotros atacamos de 2, pero cuando tu héroe realice un ataque básico, recibe más 2 a ese ataque. O sea que le vamos a hacer 4 daños. Así sí, gente. Así sí. Y le hacemos 17 daño y Ela cae derrotada. Cuando Ela sea derrotada, si Odín no está vinculado al plan principal, los jugadores ganan la partida. Vale, pues hasta aquí. Creo que he tenido algún fallillo por ahí, no sé. Con respecto al plan principal, de sumar más 2, más 3, por ahí. Me da rabia que no haya activado esto. Al final estoy tan enfocado en esta parte de la mesa, gente, que me olvido de esto y estoy hablando con vosotros y hay cosas que se me olvidan. Y nada más. Ostras, no hice ni la magia de combate, claro, porque no podía curarme, ¿no? No podía curarme. Aunque el coste se puede pagar igual, descartar una carta de tu mano para curar. Y aunque no se resuelva, después de que resuelvas la capacidad de magia de combate de Adam, yo creo que lo podría haber hecho igual, ¿eh? Porque esto no es coste, sino que es... Ah, no, podría haber curado a un aliado. Bueno, ya me estoy liando, gente, no lo sé. Sí que podía haberlo hecho. No, ni necesitamos hacer magia de combate ya en el último turno. Ya visteis que la hemos derrotado. Muy fácil, la verdad. Es cuestión de saberte el escenario. Esto sí que es verdad que con Nela, si no nos sabemos el escenario, si no nos sabemos más o menos qué hace el escenario, es posible que os liéis, ¿vale? Porque hay que tener muy en cuenta que primero hay que herirla. Bueno, antes de nada, hay que tener en cuenta que lo más útil siempre es quitarte en el primer turno para evitar que se activen los diferentes defensores de cada una de las zonas del reino, ¿vale? Del inframundo, porque son bastante complicados, Garm ataca de 2, tiene 4 de vida, con dureza. Estando solos, tienes que hacer tienes que hacerle frente de primera, sin dejar que se activen. Si es un multijugador, pues a lo mejor ya tenéis más posibilidades, ¿no? Pero estando solos hay que evitar que se activen. Scourge, que gana penetrante, con 3 de ataque, 5 de vida, bastante durillo. Y ya Nidhogg, que gana brutalidad, 4 de ataque, 6 de vida. Es bastante duro, ¿no? Y aquí vemos aumentos bastante heavies, que bueno, en principio no influyen, pero ahí están. Entonces nada, lo bueno es antes de entrar al Nifagelir quitar a Garm, luego herir a Ela, buscar la piedra de las Nornas que siempre os va a dar un +1. Ah, es verdad, si aún podía tener preparada a tu héroe, nos dábamos la vuelta, aún podíamos habernos preparado, gente. De hecho, aún podíamos habernos preparado e intervenir de 1 y de 2. O sea que esto hubiese quedado así, hubiese quedado en 6, ¿vale? Y nada, las principales características en cuanto a condiciones de victoria era que derrotáramos en la piedra de las Nornas y que encontráramos la armadura de Odín. Al final hemos completado las dos fases, hemos dejado aquí a este Odín súper chetado con esa armadura increíble y le hemos dado pal pelo a Ela. Para la semana, recordad que vais a tener el escenario de Loki y también un vídeo. Como vas a tener tiempo de sobra, ahora que se ha retrasado motivos siniestros, que es una pena, pues vais a tener vídeo un poco del deck, ¿vale? Incluso no me planteo que haya algún cambio más de cara a Loki o post-Loki, ¿vale? Porque también tengo que ver cómo pega Loki, que Loki es un villano que pega mucho, planifica y pega mucho, es un escenario muy duro, posiblemente, bueno, sí, posiblemente, es el escenario más duro de toda la campaña, y ahí sí que vamos a ver de verdad cómo funciona el deck, ¿vale? Y vamos a poder a lo mejor valorar
si hay cartas que se pueden quitar o no. No sé. No sé, como no la estoy utilizando tanto, el investigador sagaz, igual lo cambio y le meto la que os dije de que es como la de Vapuleo, pero en versión justicia. Es una opción bastante interesante. Y nada, el vídeo está aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya veis que el señor Warlock tiene respuesta a todo, aun a pesar de que he cometido errores de optimización, que hay alguna cosa que no he optimizado del todo. Es que es un escenario muy largo, la verdad. Llevamos ahora una orilla. Y eso que lo he solventado bastante rápido, ¿eh? Puede incluso alargarse mucho más. Y hasta aquí dejo a Adam Warlock con su amigo a partir de ahora para siempre, el señor Odín, padre de todos. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.